La glosa de gratuidad del presupuesto 2017 pasó a comisión mixta tras su rechazo en la Cámara de Diputados. Ayer ya se vislumbraba un acuerdo para poder darle viabilidad a esta glosa presupuestaria y evitar, sobre todo, era el punto más importante para el gobierno, que la oposición fuese al Tribunal Constitucional con esta materia, tal como ocurrió el año pasado. Queremos profundizar en el tema. Nos acompaña mañana en directo la presidenta electa de la FEUC, Sofía Barahona. Gracias por acompañarnos, Sofía. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sofía, ustedes han seguido de cerca esta discusión, este debate. ¿Qué les pareció el acuerdo al que llegó el gobierno ayer para darle viabilidad política a esta glosa presupuestaria y tener en el fondo la gratuidad garantizada este 2017? Mira, yo creo que es profundamente negativo por distintos aspectos. En primer lugar, muchas veces cuando la derecha pierde el debate democrático, accede o amenaza por lo menos con acceder al Tribunal Constitucional de tal manera de generar un cierto conflicto entre las fuerzas que están decidiendo hacia dónde van la ley de educación en este caso, y eso es sumamente negativo porque nosotros creemos que el diálogo que se tiene que dar no es el diálogo que se está dando actualmente, sino que tiene que ser con todos los actores y que de esa manera nos permita entender también qué es lo que la misma ciudadanía quiere. ¿A qué te refieres con todos los actores? Por ejemplo, los estudiantes, y aprovecho también a hacer un llamado. O sea, no puede ser que la ministra esté negociando con Chile Vamos en vez de invitar a los distintos actores, como los mismos estudiantes a participar de la discusión de la reforma educacional. Y yo creo que es problemático también y es insólito que todavía sigamos discutiendo esto año a año y que quede al final a voluntad de cada uno de los gobernantes si vamos a tener gratuidad y una reforma que represente realmente los ideales de la ciudadanía en vez de hacerlo de manera segura y que no se esté jugando al final con las ilusiones de los mismos estudiantes y familias. Ahora, al menos el gobierno lo que ha dicho es, mire, necesitamos sacar esta glosa presupuestaria en el fondo porque esto es transitorio. Y por tanto las condiciones de esta negociación para tener los votos suficientes y evitar que se vaya al Tribunal Constitucional sufriendo un rechazo en esa instancia como ocurrió el año pasado, las condiciones, digamos, van a ser transitoria solamente y claro, hay un poco más de flexibilidad desde el punto de vista político pensando en que después viene la ley a la reforma de educación superior. Las condiciones que se establecieron ayer, por ejemplo, que las becas bicentenarios se extiendan también a universidades privadas, ¿los dejan tranquilos o satisfechos? No, por supuesto que no, por dos motivos. Primero, porque las discusiones que se están dando actualmente generan precedentes también para lo que van a ser las discusiones subsiguientes a esta durante el próximo año. Y segundo, porque, por ejemplo, las becas bicentenarios podrían beneficiar a universidades privadas que estén lucrando, que tengan mala calidad y que, por lo tanto, no beneficien a los mismos estudiantes que queremos proteger. Y en ese sentido, nuevamente, es sumamente preocupante que esto lo estemos discutiendo y sacando el proyecto apuradamente en vez de hacerlo definitivamente un proyecto de ley que asegure a los estudiantes la educación que todos y todas necesitamos. ¿Ustedes hubieran preferido, por ejemplo, que el proyecto se diera bajo ciertas condiciones definidas por el gobierno y que se arriesgara a ir al Tribunal Constitucional entonces? Yo creo que siempre el gobierno tiene que generar ciertas garantías que protejan a los mismos estudiantes, por ejemplo, en cuanto a calidad, a acreditación, a la matrícula también que esté compuesta por estudiantes de distintos niveles socioeconómicos para promover la inclusión. Sin embargo, nosotros, claro, obviamente preferimos que el gobierno pueda dialogar con los distintos actores, incluso arriesgándose a ir al Tribunal Constitucional, porque nosotros entendemos también que este es un proceso que se tiene que dar de cara a la ciudadanía y no de espaldas solamente entre cuatro paredes. ¿Aún a riesgo de que en el Tribunal Constitucional hubiera habido una derrota de nuevo? Yo creo que habría que haberlo evaluado, pero eso habla también de la irresponsabilidad que ha tenido el gobierno en el último tiempo de querer hacer el checklist en su programa de gobierno en vez de trabajar con los distintos actores para que este sea un acuerdo transversal también de educación. Ahora, desde el punto de vista de la discusión que viene, que es la de la reforma a la educación superior, y decías tú, en el Partido Comunista, por ejemplo, dicen, miren, esto es transitorio, después vendrá el debate de fondo y ahí la discusión será distinta. Pero tú hacías alusión a un punto bien relevante, que en este debate sobre el acuerdo del que estamos hablando, ya se han instalado ciertas banderas. Por ejemplo, escuchaba al senador Ignacio Walker ayer que decía, acá lo importante no es la universidad en la que se está estudiando, sino cuán vulnerable es el estudiante. Claro. En definitiva, ese es el parámetro para decir si es que le corresponde gratuidad o no. ¿Ese tipo de ideas, tú crees que ya se están trazando una suerte de rayado de cancha para la discusión que viene? Claro, yo creo que la parte negativa también de este tipo de negociaciones es que efectivamente si es que se llegan a acuerdos ahora, probablemente vayan a exigir lo mismo, incluso mucho más en los próximos acuerdos que se vayan a tomar. ¿Y por qué me parece negativo? Porque el gobierno sí también tiene que preocuparse de las instituciones que están otorgando el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si es que una educación
o sea, una institución de educación superior entrega mala calidad a la educación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no tienen límites a la matrícula en ciertas carreras que no van a tener después campus laboral? Yo creo que esas son cosas que sí tiene que ver el gobierno y que actualmente no están siendo consideradas en este tipo de negociación. Ayer también dentro de este debate del acuerdo, Carlos Montes aseguraba que había un plan B, que si se llegaba al Tribunal Constitucional y se rechazaba esta forma, había un plan B que era, bueno, vamos con los recursos a los fondos basales, directamente a las universidades estatales. ¿Por qué, teniendo ese plan B que busca reforzar o que podría haber sido como un refuerzo extraordinario para las universidades estatales, el gobierno insiste por este camino, crees tú? Yo creo que tiene que ver con el actuar que ha tenido el gobierno en muchas materias últimamente, que es por dejar contentos a todos, no deja contentos a nadie. Y en ese sentido, al gobierno le conviene, claro, que la derecha acepte esto y que no se genere tanta problemática por la poca aprobación también que ha tenido el gobierno durante el último tiempo. Yo creo que va en esa línea, pero yo insisto, acá lo importante para nosotros desde el movimiento estudiantil es que se abran los espacios de diálogo, no el diálogo como se ha entendido generalmente a nivel político. ¿Cómo se ha entendido? O sea, por ejemplo, en acuerdos solamente entre políticos y sin escuchar a los distintos actores que estamos por las transformaciones a nivel social. Y eso no solamente hablando en temáticas de educación, sino que también en temas de condiciones laborales. El reajuste del 3,2% es un ejemplo claro de la falta de diálogo y el atrincheramiento que ha tenido el propio gobierno en sus mismas posturas. Y en ese sentido nosotros creemos que tenemos que pasar a un diálogo que nos permita entender qué es lo que realmente quiere la ciudadanía. Y ahí estamos considerando no solamente a los estudiantes como actores relevantes, sino que también a los trabajadores y distintos actores sociales que quieren un cambio a nivel transversal. Ahora, ¿cabía ese diálogo en esta discusión de la glosa presupuestaria en particular? ¿Cómo? Perdón. Sí, cabía ese diálogo en esta discusión que es más específica, porque en el fondo lo que busca es salvar la gratuidad en 2017. Yo creo que sí, porque si es que se escuchan a las distintas visiones también que existen, podemos llegar a acuerdos en común sin tener que estar negociando de espalda a la misma comunidad. Yo creo que se pudieron haber evitado muchos de los problemas que se presentaron actualmente, si se hubiera escuchado también las demandas que nosotros mismos como estudiantes tenemos. Hay un fondo que se va a reforzar también con destino a las universidades públicas, como una suerte de compensación por este aumento también de los recursos en las becas para las universidades privadas. ¿Qué les parece esa señal al menos? Nosotros creemos que es positivo que se invierta también en la educación pública. ¿Por qué? Porque creemos que es importante también hacer un financiamiento de estas universidades que sí otorgan educación de calidad y que también son capaces de entregar educación integrada donde existan distintos estudiantes y por supuesto que el mismo gobierno también tiene que tener ciertos cuidados con sus propias universidades. Ahora, desde la oposición lo que dicen es ¿por qué entregarle recursos a una universidad que solo por el hecho de ser pública, digamos, solo por el hecho de ser estatal, que puede tener una menor acreditación que una universidad privada? Esa lógica es la que ha regido, por ejemplo, la discusión de esta glosa presupuestaria en particular. Sí. O sea, yo creo que es importante que independiente de si es que las universidades son privadas, estatales, mientras tengan un rol público y también cumplan con ciertos criterios, puedan recibir financiamiento estatal. Ahora, a mí me parece bastante lógico que si pertenecen directamente al Estado, obviamente tienen que tener un financiamiento dedicado hacia ellos. Sofía, ¿qué esperan ustedes de la reforma a la educación superior, del proyecto de ley más grande, digamos, el que va a ser permanente y que debería avanzar en los próximos meses? ¿Qué esperan respecto a los plazos y respecto en particular al foco que vaya a tener esa reforma, que ha sido muy criticada además? Sí, o sea, de hecho ha sido criticada por todos. Por todos los Yo no he escuchado a nadie que esté conforme completamente con el proyecto. Ni siquiera en la misma nueva mayoría hay tanto acuerdo hacia la misma reforma. Yo creo que lo más importante para nosotros es que la reforma de una vez por todas se haga cargo de cambiar el paradigma de la educación, que no siga promoviendo, por ejemplo, la competencia, que rechace tajantemente el lucro en todas las instituciones de educación superior, independiente del tipo que sean, también que promueva la diversificación de la matrícula, que promueva la educación pública para todos los ciudadanos y que se haga cargo también, por ejemplo, de que la gratuidad no dependa de condiciones económicas que no se vayan a alcanzar. En el fondo, lo que nosotros queremos como estudiantes es que no se juegue con las ilusiones y sueños de las familias de Chile, que eso es lo que ha pasado durante el último tiempo. Yo creo que eso es lo más importante para nosotros. Sofía, el año 2017 va a ser clave para la discusión por los tiempos, básicamente, porque este gobierno se acaba en marzo del 2018 y si consideramos que hay presidencial el próximo año, probablemente el tiempo legislativo es menor, es más corto todavía.
En ese sentido, ¿ustedes esperan que esto esté despachado completamente en este gobierno, la reforma a la educación superior? Yo creo que eso es algo que se tiene que evaluar con los distintos actores. Por lo menos nosotros desde el movimiento estudiantil estamos conversando y dialogando con distintos actores, con rectores, con profesores, con autoridades, para generar una propuesta de cara a la ciudadanía de lo que queremos que sea la reforma a la educación superior. Y yo creo que es complejo no solamente por los tiempos, sino que porque actualmente por la responsabilidad del gobierno tampoco sabemos lo que va a pasar en el caso de que salga un gobierno distinto o de una línea distinta a este. Claro. Vamos a seguir con la reforma educacional, va a existir gratuidad para los estudiantes que actualmente están con gratuidad, y yo creo que esas son respuestas que tiene que dar el gobierno y que nosotros también vamos a salir a buscar durante el poquito que nos queda de este año y también lo que nos queda del próximo. En un año clave como el 2017 además para las directivas estudiantiles. Exactamente, y también, por el mismo hecho de las presidenciales, nosotros como estudiantes creemos que es importante que los candidatos a la presidencia sean capaces de abrirse a escuchar a los estudiantes, a los trabajadores, que estén de cara a la ciudadanía y que puedan plasmar también cuáles son nuestros sueños y ilusiones en sus propios programas de gobierno. Bien, Sofía, gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a ti. 8:34, vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más. No se vayan.